¿Qué tal, queridos amigos? Ahí está. Otra vez México se pinta de rojo por la sangre derramada, por los incendios provocados, por la confrontación entre dos cúpulas, las del narcotráfico y las de los mandos militares, que están ya festejando que la Guardia Nacional será absorbida como si fuera una aspiradora por la Secretaría de la Defensa Nacional. Y ahí se van a dejar 277 cascarones sin mobiliario, sin agua, sin ningún tipo de posibilidad de que puedan ser usados. Salvo pues para, no sé, a lo mejor para que sean albergue momentáneo de los migrantes, pero no tienen ni siquiera catres. En fin, pero lo grave es que ya se produjeron una serie de incidentes muy alarmantes. Miren ustedes, no es cualquier cosa que se haya incendiado Jalisco y Guanajuato. Se hayan incendiado ambas entidades con tiroteos, con incendios, con bloqueos, con daños considerables, con horror de la población. El presidente de la República, el 17 de octubre de 2019, rompió con el Estado de Derecho y dejó ir a Ovidio Guzmán López, el hijo del célebre El Chapo, que sigue obviamente en la prisión de alta seguridad allá en los Estados Unidos, en una de las prisiones. Pero ahí no puede cavar túneles y ahí no puede fugarse a través de el hueco, el agujero de una lavandería. No puede fugarse a la vista de sus propios custodios y por eso permanece ahí. Ovidio pues tomó parte del mando junto con su hermano y junto con otros personajes, porque realmente el jefe de todos ellos es Ismael El Mayo Zambada, que ya tiene más de 70 años y que se pasea feliz de la vida por Culiacán, feliz de la vida por Sinaloa. Él es intocable. Y así se ha demostrado hasta el día de hoy. Se le señala, se dice que se le persigue, pero mejor dicho ya, hasta ahora, ya prefieren no mencionarlo. No mencionarlo para evitar que tengan que dar aclaraciones a posteriori, de esas que son inútiles. Pues bien, se incendia Jalisco, se incendia Guanajuato. ¿Por qué? Porque así se estaba protegiendo a la reunión de todos los capos importantes del país que se verificaba en la región, distrayendo a las supuestas Fuerzas Armadas, porque pues aquí no tenemos una agencia realmente trascendente de inteligencia, no ha dado una. Y lo que ocurre es que ni siquiera podían localizar en dónde se encontraban reuniéndose todos los capos. Era una oportunidad de oro para acabar con los sicarios más importantes del país. Y entonces sí, que el presidente López Obrador, López Cuarto, se parara el cuello blanco y dijera a Biden de los Estados Unidos, al presidente de los Estados Unidos, le dijera, pues ya ves, sí puedo con el narcotráfico. Pero lejos de ello, lo que pasó fue que se incendiaron Guanajuato y Jalisco. Curiosamente, dos estados que no son gobernados por Morena. Jalisco lo gobierna el Movimiento Ciudadano con Enrique Alfaro y Guanajuato lo gobierna el PAN con Diego Sinué. Y caso curioso, el día de ayer se incendió otra vez Ciudad Juárez. Ciudad Juárez, que ha sido víctima de la violencia, de los feminicidios, de todas las atrocidades de las que ustedes que tengan memoria. Los juarenses han hecho un esfuerzo increíble, me consta, por superar este estigma de violencia
que le ha caído a Ciudad Juárez desde hace muchos años, sobre todo por el abandono de las autoridades. Y curioso, también Ciudad Juárez, que está en Chihuahua, que es la frontera con los Estados Unidos, está gobernado por el PAN, por Maru Campos. Curiosamente digo porque se supone que hay 21 estados gobernados de los 32 que existen por Morena. Y en los estados de Morena ocurren cosas similares, pero se callan. Por ejemplo, se han callado muchas cosas de las que han ocurrido en Coahuila. Se habla, por ejemplo, hoy de los mineros atrapados en la mina La Agujita, pero poco se habló el año pasado de los 14 mineros muertos en otra mina de Coahuila. ¿Lo recuerdan ustedes? Muy pocos lo van a recordar. Recordamos, sí, lo que ocurrió en febrero de 2006, cuando estalló la mina de pasta de conchos en Coahuila, precisamente en Coahuila, y el presidente Fox ni siquiera se dignó a visitarla. Ahora el presidente López Obrador, que tiene una gran sensibilidad, se paró 3 minutos, pero son tres minutos, 180 segundos, precisamente para tomarse la foto, le dio tiempo, y llegar y retirarse. No sé a qué le tenía miedo, no sé si le tenía miedo o le avisaron que podían estar pululando por ahí algunos comandos del narcotráfico, o bien que ya estaba acordonada la zona y que era peligroso que el presidente estuviera por allí. Yo no sé, pero no estuvo más de 3 minutos en los que fue incordiado por las familias de los mineros atrapados. Atrapados, pero ya a estas alturas, desgraciadamente, estamos hablando de una tragedia que involucra a 10 víctimas. Lamentablemente es muy difícil que puedan ser recuperados, no digamos a los mineros con vida, sino a los cuerpos sin vida de un grupo de mineros que lamentablemente son estos mineros los más mal pagados del país, en condiciones infrahumanas, en condiciones verdaderamente lastimosas. Nada se ha remediado desde aquel 2006, cuando se dijo que se iba a atender a los mineros en primera instancia. Y pasaron el final de Fox, Calderón, el sinvergüenza, el rufián del Estado de México, Enrique Peña Nieto, y ya 4 años prácticamente de López Cuarto, y no ha habido ninguna política que sirva para mejorar las condiciones de los mineros en nuestro país. Y tenemos casos increíbles. Por un lado, los patrones, en este caso de Coahuila, están envolviendo a los responsables dueños de la mina La Agujita, pero no es suficiente. Es algo que está simple y sencillamente allí, pero no se dice cuándo ni cómo van a perseguir a estos patrones indignos que han logrado, desgraciadamente, seguir impunes. En el caso de la mina de pasta de conchos, ustedes recordarán que se presentó el secretario del Trabajo, porque no fue Fox, no fue Martita, y ahí se dijo que iban a trabajar para mejorar las condiciones infrahumanas en las que tienen que laborar los mineros. Pero se protegió a Germán Larrea Mota Velasco, dueño del Grupo México, que es dueño también de esta mina de pasta de conchos, en donde hay quienes todavía creen que se pueden rescatar los cuerpos sin tener noción
de lo que significa haber estado sujeto cada uno de estos cuerpos a las brutales temperaturas que tuvieron que soportar. 65 mineros muertos. Y ha seguido la secuela, pero se callan, hasta que de repente estalla por la labor del periodismo. Los periodistas somos los que destapamos, no me estoy poniendo el saco porque yo no lo descubrí, pero somos los que destapamos las cloacas. A mí me ha tocado destapar algunas. Lo de los mineros de la agujita no, pero hubo alguien que lo vio, que lo supo y que lo divulgó. Porque si no, el gobierno lo hubiera echado tierra, como ha hecho con otras, como por ejemplo la del año pasado, también cerca de Sabinas, en Coahuila. Y allí murieron 14 personas, 14 mineros. Y nada se dice. Pasan como a hurtadillas, como ratoncitos. Son unos canallas. Eso hay que decirlo de plano. Canallas. Los del Grupo México. ¿Y dónde creen que estaba Napito Gómez Urrutia ayer? Mientras se hacen las labores de rescate para tratar de rescatar lo que se pueda allá en la agujita. Pues Napito estaba celebrando en Las Vegas. Una vez más da el nivel de humanismo y de calidad humana y sobre todo de vergüenza de este sujeto que, según dicen, heredó el sindicato petrolero y lo ha conducido al abismo. Y además es senador de la República, ya tiene fuero constitucional. A pesar de que dice el presidente que no hay fuero, pues todavía permanecen los legisladores, los gobernadores, el presidente en esta condición. Señores, es lamentable. ¿Y dónde estaba Napito? Jugando en Las Vegas. Eso es lo más interesante de todo. ¿Saben por qué? Porque Napito dice que los mineros de la agujita no estaban dentro del sindicato. Entonces no son seres humanos. Si no estás en el sindicato, no eres ser humano. Y puedes alegar lo que quieras, pero no preocupar al líder del sindicato de mineros por la terrible atrocidad de cómo viven y cómo laboran este grupo de trabajadores mexicanos. Él, en cambio, Napito, el líder, es multimillonario. Es de los líderes que han logrado hacer una fortuna mintiendo y asemejándose a los peores rufianes de la mafia de todos los tiempos. Lo mismo con los telefonistas, con ese señor Flores Morales, que es una vergüenza absoluta. Lo mismo con los ferrocarrileros, lo mismo con los líderes pues, de la Comisión Federal de Electricidad, del sindicato de la Comisión Federal de Electricidad, que bien se ha arreglado con el señor Bartlett para no hacer escándalo, ¿verdad, señor Esparza? Martín Esparza. Y por ahí están todos los líderes. Corrijo, Flores Morales es el líder de los ferrocarrileros. Pero también están todos los líderes que no sirven para nada, que eso sí, atesoran parte de los sueldos de los trabajadores en un sindicalismo ramplón que dista mucho de ser el sindicalismo republicano que debió fortificarse al paso del tiempo. Ahí están, como muestra, los mineros de Coahuila. Coahuila es un estado gobernado por el PRI hasta ahora, porque ya viene con fuerza la candidatura de Ricardo Mejía Verdeja, que es el que ya propone como precandidato al gobierno de Coahuila, Morena, con todo y su mujer Marlene, que ya se exhibió como, perdónen que lo diga, pero como una bailadora de cabaret. Y esto ha sido terrible como golpe a esa nueva política en la que se supone debían llegar los mejores y han llegado los peores a los cargos públicos.
Y los que uno confía en que van a hacer el cambio, resulta que se tuercen o se doblan, como dijo Trump respecto al señor López Obrador, se doblan muy rápidamente. Es el caso, por ejemplo, de la gobernadora de Chihuahua, o es el caso de todos los demás gobernadores, como por ejemplo el saliente Alejandrito Murat de Oaxaca, como por ejemplo otros gobernadores que han sido una vergüenza para que lleguen elementos como Laida Sansores, gobernadora de Campeche, que presentó su primer informe, rockeando, bailando, burlándose de la población. Perdónenme, no me van a callar, y lo digo hoy y siempre, con cero cobardía.